A propósito de las recientes reformas al Código Orgánico Integral Penal, que como recordamos es del año 2014, se incrementa la propuesta de la adecuación típica de otros delitos que tengan la característica de ser imprescriptibles. Hoy se afirma que son 11 los delitos que tendrían esta característica: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un Estado, que pertenecen a una suerte de derecho penal internacional, son de competencia sin duda, de cortes internacionales, como la Corte Penal Internacional. Ya estaban previstos peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, los daños ambientales y en alguna reforma anterior también los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. Claro, en este último caso, sin duda es sumamente sensible, tomando en cuenta la calidad de las víctimas ofendidas. Pues bien, surge una primera inquietud. ¿Qué conveniente es la imprescriptibilidad de ciertos delitos? Hoy ya son 11 en Ecuador, la posibilidad incluso del juzgamiento en ausencia, como se prevé en el caso de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, que ya venían desde las constituciones del año 1998 y la del año 2008. ¿Cuál ha sido el fundamento para la imprescriptibilidad? Se piensa que es una manera de combatir la corrupción y también de decirle no a la impunidad. No obstante que en el ámbito de la pena, hay que decir con mucha objetividad, no tenemos estudios de campo que nos llevan a creer que uno de los efectos de la pena, bajo el argumento de la prevención general positiva, realmente haya servido como mecanismo de disuasión. Puede ser positivo que pueda un ciudadano defenderse en ausencia sin necesidad de que esté físicamente privado de la libertad. Ese sería un fundamento a favor del juzgamiento en ausencia. ¿Qué es lo que preocuparía y preocupa? Cuidado, se pueden utilizar cualquiera de estos delitos con la finalidad de dar paso a persecuciones políticas. La razón positiva de política criminal puede ser no a la impunidad, no a la corrupción. También que se pueda juzgar y además defenderse, siendo como es inviolable el derecho a la defensa, porque así lo dice nuestra Constitución y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de Naciones Unidas, y también el Pacto de San José de 1969. La única preocupación es que puede ser un arma también para liquidar políticamente a un adversario. ¿En razón de qué? Si son imprescriptibles la posibilidad del juzgamiento y de la pena, una pena equivaldría a una suerte de prisión de por vida, porque mientras no se entregue en prisión no se ve a declarar extinguida la pena. Esa es la parte que hay que tomar en consideración. Haciendo un poco de historia, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, frente a lo que había significado el nacionalsocialismo alemán, los crímenes contra la población judía, lo que significó el llamado holocausto final o solución final, determina que una vez que es derrotado el nacionalsocialismo alemán, se dio paso al juzgamiento de estos crímenes también considerados de guerras, que fue el exterminio y genocidio de los ciudadanos judíos que habían sido víctimas del holocausto entre los años 1939 y el año 1945. Fueron juzgados. Incluso se crearon tribunales de sección como en Nuremberg y Tokio. La humanidad en general aplaudió este juzgamiento porque se consideró que de esa manera no eran impunes estos delitos contra la humanidad
Un notable penalista latinoamericano hecho en Alemania, el profesor Juan Bustos Ramírez de Chile, él era partidario de la imprescriptibilidad de estos delitos de lesa humanidad. Incluso en Jerusalén, en el año 1961, se tomó preso en Argentina a Adolf Eichmann, que estaba con un nombre supuesto. Fue llevado a Israel, el Tribunal de Jerusalén lo condenó y en el año 1962 fue ahorcado. Esto es lo que da paso incluso a la teoría del autor inmediato que desarrolla magistralmente el profesor Klaus Roxin a raíz de publicaciones que formula precisamente en el año 1963 y que tienen un punto alto en la discusión doctrinaria de estos días y aplicable, por supuesto, a muchos casos. Este juzgamiento en ausencia y la imprescriptibilidad puede sonarnos de alguna manera a una suerte de derecho penal máximo. A veces se asocia la idea del derecho penal del enemigo con las propuestas del profesor Gunther Jakob, versus la propuesta de un derecho penal mínimo, el garantismo del profesor Luigi Ferrajoli, que sin duda recoge nuestra Constitución en el artículo 195, cuando residencia en manos de la Fiscalía la buena utilización, racional utilización del principio de oportunidad y de mínima intervención penal. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también se ha pronunciado en torno a la imprescriptibilidad en estos casos y ha dicho desde Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006, había sido ejecutado en época de dictadura militar, se había alegado que tanto la acción como la pena estaban prescritos, y es un referente importante porque el sistema interamericano dice son imprescriptibles las graves violaciones a derechos humanos. Hay un hecho posterior en el año 2007, Zambrano Vélez y otros contra Ecuador. Zambrano Vélez y los otros ciudadanos fueron ejecutados sumariamente en un operativo militar policial a propósito de un estado de excepción y combate a la delincuencia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos recordó la imprescriptibilidad y dijo que no cabía alegar la prescripción, cualquiera que fuese un delito de grave afectación a derechos humanos como este. En Argentina se dictan en los años 1986 y 1987 dos leyes. La ley de punto final, que significaba que no se iba a procesar a ningún militar por los actos de genocidio, graves violaciones a derechos humanos en el caso argentino. Y la ley de obediencia debida, un poco la usanza del nacionalsocialismo alemán, pretendía amparar la conducta de los mandos inferiores para decir cumplíamos orden del superior. Sí, pero la orden del superior a cometer delitos tenía que haberse resistido. El hecho cierto es que la Corte Suprema Argentina en el año 2005, en ese momento era parte de la Corte, el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, en un fallo formidable declaran la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. ¿Por qué? Por graves violaciones a derechos humanos que las consideran imprescriptibles, y eso da paso a que se reanude una serie de juzgamientos que se mantienen hasta el día de hoy. De manera que puede ser positivo un uso racional de esta propuesta de imprescriptibilidad, como lo hizo en su momento la Corte Nacional Argentina, la Suprema Corte. Cabe una interrogante: ¿podrían incorporarse otros delitos y será o no necesario? Bueno, yo pensaría que en dos: el caso de tráfico de drogas y el caso de lavado de activos. ¿En razón de qué? De los bienes jurídicos protegidos y el alto costo social. Si hay un uso racional del derecho, parece razonable que haya delitos imprescriptibles, tanto en el ejercicio de la acción penal
como el cumplimiento de la pena.